Gracias. Buen día familia y feliz domingo. Nuevamente tenemos el privilegio de reunirnos y disfrutar nuestro tiempo con Dios como Iglesia Semilla. De una u otra manera nos tenemos cerca, algunos por medio de una llamada telefónica, otros por mensaje y otros a través del poder de la oración. Toma un tiempo para preparar tu corazón y permitir que Dios haga de su palabra una dulce semilla y sea sembrada. Hemos escuchado muchas veces esta frase: lo mejor está por venir, pues este es el tiempo de lo mejor. Seamos oidores de su palabra para ponerla por obra. Se oye una voz que rompe tinieblas.
escucha el sonar de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como Él. Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad, Él venció, todos cantarán. Gracias Jesús. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. He visto a Jesús, cantaré, no me callaré, probado Él es fiel, danzaré. Él es vida, Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad, Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad, Él venció, todos cantarán. Él venció, todos cantarán. Amén. Lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti.
Yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Muchas veces, especialmente cuando voy a México, la gente me pregunta: Marlon, ¿cómo es que puedes hacer todas estas cosas? ¿Cómo es que puedes llevar a cabo todos estos proyectos? Y la verdad es que creo que es porque Dios es bien bueno. Pero hay algo aquí también muy importante y es el motivo por el que hago este video. Hay una segunda respuesta y esa es porque no soy solo yo. Gracias a Dios hay una increíble cantidad de personas detrás de todo esto, gente que continúa trabajando y apoyando y que muchas veces pues pasan desapercibidos. Quiero darle las gracias a todos ustedes que nos apoyan mes con mes y que año tras año buscan la manera de involucrarse y ser parte de todos estos proyectos. Todos ustedes que me han apoyado personalmente, a quienes han invertido tiempo y finanzas, todos ustedes quienes apoyan los proyectos como la Casa Hogar en Jinka y el proyecto de agua en Mursi o el proyecto de Surf Escape en Sri Lanka. Hay tantas personas detrás de todo esto apoyando de una manera increíble en México, en Estados Unidos, en Alemania. Son tantas personas, mis papás, hermanos, la familia Calata y el apoyo mensual a familias de escasos recursos. Es Gerson a cargo de la construcción, es Liz y la familia Vázquez organizando todo desde Ensenada, es Salam y la ayuda de su iglesia, es Jerry a cargo del proyecto del agua, la familia Vázquez y sus donaciones de material didáctico, Yugo Ministries, Ana y Scott, es Justin y Verónica, ahí es Janina y su familia junto con su iglesia apoyando desde Alemania, es la iglesia El Jardín en Los Ángeles, es John, es Galen, la iglesia Semilla en Ensenada, la iglesia La Familia, es Carmen y Emilio con el apoyo de la escuelita en la tribu Mursi, es Roberto, es Juan, son todos ustedes quienes creyeron en estos proyectos desde un inicio, todos ustedes pastores y miembros de la iglesia en Ensenada mandando apoyo a misioneros, Biblias, los regalos de Navidad y juguetes para casas hogares y orfanatorios, todos mis amigos en México y todos ustedes también a quien aún no he tenido la oportunidad de conocer personalmente, pero que han ayudado y mandado materiales escolares, mochilas, apoyo para despensas, cajas de ropa, pues todos ustedes quienes hacen posible el poder seguir trabajando y poder sacar adelante estos proyectos. Son todos ustedes a quienes Dios usa como una bendición para todos estos niños, para estas mujeres, para estas familias, para estas escuelas, para estas iglesias, para estas comunidades completas. Así que a todos ustedes quiero darles las gracias una vez más, porque son ustedes funcionando como un mismo cuerpo, con un mismo sentir y lo más importante, con una misma meta. Así que espero la próxima vez que nos veamos no me pregunten cómo lo hago, sino más bien cómo lo hacen, porque no soy yo, somos nosotros, somos todos. Es tiempo de mantenernos unidos y ser iglesia, cubriéndonos unos a otros como familia. Familia Semilla, sin duda vivimos tiempos difíciles, tiempos de prueba. Son tiempos que no quisiéramos estar pasando, pero están aquí. Y sentimos ansiedad, inquietud, tal vez a veces también miedo. Dios sabía que íbamos a pasar por tiempos así. Por eso nos enseña su palabra qué hacer. Cuando las cosas van bien, hay que dar gracias y disfrutar. Cuando las cosas no van tan bien, hay que orar y pedirle a Dios que intervenga y nos dé tranquilidad. Filipenses 4:6 dice: no se inquieten por nada,
Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la paz que sobrepasa entendimiento? Pues la que no podemos entender. No hay explicación lógica. Tienes paz, paz que Dios te da. Entonces, vamos a pedir a Dios que nos dé esa paz, pero que también nos apoye, nos ayude a resolver las situaciones que estamos pasando. Tenemos algunas situaciones en personas dentro de nuestra congregación y hay quienes están delicados de salud. Berenice García, Belinda Ibarra Niebla, Guillermo Meneses y Miguel Lima. Vamos a orar por ellos para que Dios los toque y su Espíritu Santo los sane y les devuelva ese bienestar en sus cuerpos y en sus mentes, para que puedan seguir sirviéndole, puedan seguir disfrutando la vida que Dios les ha dado. Te invito conmigo a cerrar tus ojos y pedirle a Dios por estas personas. Padre, oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote que toques a estos hermanos y hermanas nuestras y les regreses ese estado de bienestar que es la salud, que recuperen sus fuerzas y sus capacidades de hacer todo lo que solían hacer antes de que les viniera la enfermedad. Dios, oramos por nuestros hermanos y hermanas para que se animen y recobren fuerzas. En el nombre de Jesús. También tenemos situaciones difíciles en nuestra vida y en esta ocasión queremos levantar a nuestro hermano Luxon, que está pasando por circunstancias difíciles en su proceso migratorio y en sus estudios. Oremos por nuestro hermano Luxon. Señor, tú sabes todas las cosas y tú tienes todo resuelto ya desde antes. A veces solamente nos permites experimentar pruebas para enseñarnos tu poder, para enseñarnos tu gracia y tu amor. En esta ocasión te pedimos que ayudes a nuestro hermano Luxon y le resuelvas favorablemente las circunstancias difíciles que está pasando, que pueda continuar sirviéndote, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También es tiempo de unirnos por todos nuestros hermanos y hermanas, familias que se encuentran en problemas económicos, que han perdido el trabajo o ha disminuido el trabajo y por lo tanto su ingreso, que sienten las dificultades emocionales propias de una situación como la que estamos pasando y a veces se sienten desanimados o tal vez hasta asustados. Y vamos a unirnos todos en oración para que todo aquel que sufre en estos tiempos reciba la paz, la tranquilidad y la esperanza de parte de Dios. Padre, ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestras emociones y también nuestras circunstancias, y te pedimos humildemente que intervengas, extiendas tu mano y proveas, y toques y sanes y muevas las circunstancias a nuestro alrededor para que nos favorezcan y nos digas qué tenemos que hacer también para salir adelante. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda, Dios, a través de nuestras oraciones, va a intervenir en nuestra vida y en nuestra circunstancia actual. No tengas duda que hay un desenlace bueno en breve y tenemos esperanza, no como el mundo la ofrece, sino como Dios nos la da. Amén. Un saludo, un abrazo y nos vemos pronto.
Génesis 29:31 a 30:24. Combustibles tóxicos. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las verdaderas motivaciones detrás de tus más loables acciones? Todos quisiéramos pensar que aquello que nos impulsa es genuino y saludable. Por ejemplo, servir a Dios, servir al prójimo, tener un buen testimonio, ser buenos hijos, ser los mejores estudiantes, los mejores amigos, los hombres más exitosos en su trabajo o las mujeres más sabias y competitivas. Sin embargo, pudiera ser que lo que nos está moviendo es un combustible tóxico, que si bien a final de cuentas nos mueve, no nos percatamos que también nos daña y nos consume. ¿Cómo se daría esto? Tomando en cuenta alguno de los ejemplos anteriores, sería el caso de aquel que sirve al prójimo, pero usa como combustible la necesidad de reconocimiento. Ciertamente sirve a su semejante y cumple así el mandamiento de ver por el bien de otros, pero no se da cuenta que la motivación detrás corrompe tan buena acción. El apóstol Pablo lo puso en otras palabras cuando dijo: «Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada». En la historia de hoy, veremos cómo aún la maternidad, que es el acto más puro y maravilloso que una mujer pueda experimentar, se desarrolló en medio de motivaciones insanas, dañinas y perversas. El combustible usado fue tóxico para todos los involucrados. Que por medio de esta lección, Dios revele las motivaciones más profundas de nuestros corazones, para así comenzar a usar el combustible adecuado para seguir moviéndonos hacia la meta que tenemos por delante. Semilla, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto poder encontrarnos otra vez en este momento para poder seguir teniendo iglesia. Espero que hayas tenido una excelente semana, pero también si fue una semana complicada o ha sido un tiempo difícil, quiero esta mañana animarte que permanezcas, que continúes y que dejes que Dios tome el control de tu vida, de tus acciones, de tus pensamientos, de todo lo que haces, porque quizás nos queda mucho camino todavía por recorrer y necesitamos cada día ser fortalecidos en Cristo para aguantar esto y más incluso, porque no sabemos cuándo va esto a volver a la normalidad o si regresaremos a realmente una nueva normalidad y tendremos que habituarnos a otras cosas que pues quizás no estaban contempladas en nuestra forma de vivir. Así que te animo, sigue adelante. Dios está contigo. Vamos a orar esta mañana para poner la palabra de Dios en sus manos y que sea su Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, queremos esta mañana darte muchísimas gracias por una oportunidad más que nos das. De estar aquí en este formato, reunida tu iglesia en diferentes puntos de la ciudad, incluso también personas que son igual parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto nuestros hermanos en otras partes del mundo y que nos ven a través de este medio. Queremos, Señor, unirnos en un espíritu y en un corazón, en una misma mente, para pedir que sea tu palabra hoy, Señor, una revelación a nuestro corazón y que a través de ella podamos aprender, podamos escuchar lo que quieres hablarnos, podamos discernirlo y entenderlo en el Espíritu, Señor. Así que te pedimos que traigas vida a esta tu palabra y que produzca en nosotros al 100%. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, pues como viste ya en la introducción a la enseñanza de hoy, el tema es combustibles tóxicos. Y el pasaje que hoy vamos a considerar es un pasaje de verdad de telenovela. Nos vamos a encontrar en estas líneas que vamos a considerar en el libro de Génesis, el final del capítulo 29 y gran parte del capítulo 30. Un entorno familiar complicado, pero pues que honestamente no hace más que reflejar o manifestar nuestra propia naturaleza, lo que cada uno de nosotros somos. Y creo que la introducción dejó bien en claro cuál es la perspectiva o la óptica desde la cual vamos a analizar el pasaje de hoy. Pero me gustaría, si me lo permites, antes de que entremos en materia, compartirte una parte de mi vida que pocas veces la he
relatado, lo he compartido con algunos. Bueno, uno quizás porque no he creído necesario, pero la segunda porque pues no es algo quizás de lo que me sienta muy orgulloso. Pero creo que en esta ocasión sería de utilidad para ti. Y a mis 46 años que tengo, pues los últimos 30, 31 más o menos, los he dedicado a trabajar y pues desde muy temprana edad, a mis 15 años, me encantó esto del comercio. Mis padres fueron comerciantes toda su vida y lo aprendí y me empezó a funcionar a muy temprana edad. Mi padre, entre mis 15 y mis 22 años, que fue el día que me casé, en esos 7 años que fueron ya no formativos en cuanto a mi carácter, a mi vida, pero sí más bien que me definieron como lo que haría pues, hasta el día de hoy en cuanto a lo que es laboral. Mi padre se trató de involucrar conmigo en lo que yo empezaba a hacer. Digo, es una historia con muchos detalles, pero que creo que en esta ocasión me quiero solamente enfocar en lo siguiente. Por alguna razón, tuve una actitud de orgullo, de necedad, y el hecho de que mi padre quisiera involucrarse conmigo y ayudarme, instruirme, darme dirección, darme ideas. Él tenía toda una experiencia detrás en cuanto al comercio. Digo, mis respetos para él entonces y para él ahora, porque había logrado él venir desde abajo y sacar adelante su vida y sacarnos adelante como familia. Y era un hombre con tanta experiencia que al día de hoy pues sigo sin entender por qué no la aproveché mejor. Y en esa mi actitud de soberbia, rechacé, digo, hoy lo estoy tratando de ver en retrospectiva y es algo, te repito, de lo que no me siento muy orgulloso, pero rechacé una y otra vez sus consejos y su ayuda. Y un día, digo, no recuerdo exactamente el momento ni la plática, pero sí recuerdo palabras en más de una ocasión como estas, como, bueno, si no quieres que te ayude, pues hazlo tú solo, a ver cómo te va. Te vas a dar cuenta, eso sí lo recuerdo muy bien, te vas a dar cuenta que sin mí no vas a poder lograrlo. Esto que yo escuché, que en su momento fue... Digo, finalmente no hago responsable a mi padre de esto porque fue mi actitud la que lo llevó a tomar distancia en cuanto a mí. Quizás lo mismo haría yo si mis hijos tuvieran una actitud así de nefasta como la mía. Pero entonces él se retira un poco, me deja hacer las cosas como yo crea conveniente. Comienzo a tener un montón de traspiés, ¿no? de experiencias dándome contra la pared y aprendiendo a la mala. Por eso creo que fui totalmente un necio, ¿no? Pero cuando mi papá me hace sentir bueno, verás que no la vas a hacer, te vas a dar contra la pared, esto se volvió para mí por muchos años, repito, muchos años, porque me acompañó esto aún después de que me casé, los primeros años de mi matrimonio, en mi esfuerzo por sacar adelante mi familia. Nosotros llegamos a Ensenada, mi esposa y yo, con nuestra hija mayor, mi hija de meses solamente de edad, y llegamos aquí a esta ciudad pues, literalmente con las manos vacías. Y entonces estas palabras que resonaban en mi mente se volvieron combustible, un combustible tóxico, porque me hizo echarle todas las ganas. Y te hablo quizás de los primeros 5 años en esta ciudad, donde en mi esfuerzo por tratar de que mi trabajo y mi negocio funcionara y de que yo pudiera mostrarle a mi papá, que vive a 3,000 y tantos kilómetros de aquí, mostrarle que sí puedo hacerlo, que sí puedo sacar a mi familia adelante, que no necesito de su ayuda, eso me hizo, y eso es paradójico, pero eso me hizo salir adelante.
Digo, antepongo, por supuesto, la bendición de Dios. Jamás pensaría que el esfuerzo mío fue suficiente. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que ese combustible fue mi motivador para dar mi mejor esfuerzo. Lo demás es historia. Solamente quiero decirte que en alguna plática que mi padre tuvo con mis hermanos y conmigo, donde pudimos reconciliar muchas cosas, se sanaron en mí muchas de estas heridas, pero heridas que yo mismo infligí. Pero Dios también ahí me hizo darme cuenta de que muchas de este ímpetu, de este deseo y de este anhelo por salir adelante, en realidad estuvo motivado impulsado por un combustible tóxico. Por eso quise ponerle a esta enseñanza combustibles tóxicos, porque nos vamos a encontrar acá, y ya quiero desviar la atención de lo que estoy diciendo para irnos a la palabra. Lo que vamos a encontrar acá en el pasaje de hoy es algo tan bello y tan hermoso como escuchamos en la introducción, como lo es la maternidad, siendo impulsada por un combustible tóxico. Hay 5 combustibles que te quiero mostrar en esta lección, y yo espero que al final de ello, si tú logras identificar en tu propia vida que quizás lo que hoy haces, tu mejor esfuerzo que haces por ser incluso un buen creyente o un siervo de Dios, porque aún este combustible tóxico puede contaminar hasta eso. Yo puedo pensar, y abro un paréntesis si me lo permites, yo puedo pensar que estoy aquí parado frente a esta cámara y llevándote la palabra de Dios porque quiero servir a Dios con intenciones puras. Eso es lo que yo quiero pensar y de hecho es lo que pienso, es lo que creo. Pero necesitaría Dios revelarme en mi vida si quizás mis motivaciones más profundas no son precisamente sanas, sino que hay un combustible tóxico que sí me hace funcionar, que sí me hace hacer las cosas, incluso buenas cosas, pero que lo que hay detrás no es precisamente una sana intención. Vamos al pasaje de hoy y permíteme mostrarte en la primera sección el primer combustible tóxico. Y lo vamos a ver ahí a partir del verso 31 del capítulo 29. Y este primer combustible tóxico es la necesidad de afecto. Dice así el verso 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. ¿Qué tenemos acá? Tenemos 4 embarazos de Lea, la esposa primera de Jacob, que como recordarás, ahora en la semana pasada hablamos de los acontecimientos en torno a esta boda, que fue una boda engañosa, truculenta de parte de Labán. Pero finalmente Jacob ya está ahí, ya está casado con estas 2 mujeres y comienzan a formar una familia. El deseo de toda mujer desde entonces y hasta el día de hoy, una vez que se casa, pues es procrear, es tener hijos. Y esto es en sí mismo un acto maravilloso. El don de la vida es un regalo precioso que Dios nos da. Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, dijo el salmista. Sin embargo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a una mujer que está funcionando en cuanto a esto, la maternidad, que si hiciéramos una analogía pudiera representar aquellas cosas que nosotros hacemos. Veamos en todo este pasaje lo que vamos a considerar a través de la lección de hoy,
que los hijos que estas mujeres tienen representan lo que nosotros hacemos, nuestras mejores acciones. Obviamente entendemos por lo conflictivo de las relaciones interpersonales en el pasaje, que fueron hijos hechos literalmente en la carne. Y digo literalmente en la carne porque no me refiero a que eran seres humanos, sino a que fueron concebidos en medio de situaciones internas enfermizas. Tal que cada vez que Lea concibió, en esto que acabamos de leer, lo hacía porque obedecía no tanto al deseo de ser madre, no tanto al deseo de formar este hogar feliz, sino que obedece desde dentro. El combustible tóxico que hay atrás es que Lea quiere ser una mujer amada por su esposo. De hecho, lo acabamos de leer, que por el hecho de que era menospreciada, Dios le concedió tener al primero, es decir, a Rubén, y Rubén, como el mismo pasaje lo dice, denota el significado de que Dios ha visto, o Él ha visto, lo que significa que Lea considera que Dios había visto su sufrimiento. ¿Cuál era el sufrimiento de Lea? Es que su esposo no la amaba. Esto nos pudiera hacer retroceder un poquito en la historia, en el capítulo anterior, y ver un detalle interesante. ¿Recuerdas que hacíamos la suposición de que Lea también se confabuló con su padre, con Labán? El contexto de la historia nos hace pensar que Lea tal vez se enamoró durante esos 7 años que vio a Jacob trabajar tan arduamente por su hermana menor. Se despierta algo en ella que quizás hace que se confabule con Labán para ese día introducirse en el lecho nupcial y engañar a Jacob, dormir con él y de alguna manera amarrarlo, forzarlo a que se casara con ella. Lo que no esperaba, lo que Lea no esperaba, es que 7 días después Raquel también aparecería en escena y se introduciría en esta relación, haciendo de ella un triángulo amoroso de mucho conflicto que despertó irritación, despertó celos, envidias, despertó una contienda de años. Esto fue el combustible para que Lea tuviera hijos. Lea estuvo alimentando su corazón mientras tenía un hijo y tenía otro y tenía otro y tenía otro. El corazón estaba funcionando y ella, su maternidad, estaba funcionando en base al menosprecio que sentía de parte de su marido. El nombre del segundo hijo, es decir, Simeón, significa el que oye, porque Dios dice oyó mi aflicción y me concedió otro hijo. Hay un detalle interesante que quiero que observes, y no voy a repetirlo para que tú a partir de aquí lo observes en el resto de la historia. Es que estas mujeres consideran que Dios está participando de su juego. Dios me oyó, por lo tanto me dio un hijo. Dios me vio en mi aflicción, por lo tanto me dio un hijo. Dios esto, Dios el otro. Es cierto que el pasaje hace referencia a que Dios interviene abriendo la matriz de Raquel cuando ella no podía tener hijos, o interviniendo en Lea porque era menospreciada y concediéndole tener hijos. Pero el hecho de que Dios bendiga con la maternidad o les permita a estas mujeres ser madres, nunca significó que Dios aprobó las acciones egoístas o las acciones o motivaciones insanas de cada una de ellas. Volviendo, por ejemplo, a mi historia, te puedo decir que esos primeros 5 años de trabajo y de esfuerzo, Dios me bendijo y Dios me dio un trabajo y pude sacar adelante a mi familia. Pero el hecho de que Dios me haya bendecido no significa que Dios estaba de acuerdo o estaba contento con que lo que me motivaba a levantarme cada mañana y salir y trabajar y producir y salir adelante fuera mi competencia o mi tratar de demostrarle a mi padre que yo podía hacerlo sin él. Creo que lo mismo va a suceder aquí y espero que veas esta interacción para que no interpretemos cada vez que estas mujeres digan es que Dios me bendijo con, o Dios me dio una buena dote, Dios me dio una buena fortuna, Dios intervino, que realmente Dios estaba interviniendo directamente en esto para defender a una y hacer
callar a la otra o viceversa. El tercer nombre del hijo de Lea es Leví. Y Leví, fíjate que significa sentir cariño. Qué lamentable es en esta situación o en este momento en el que Lea se encuentra, que le ponga a su hijo Leví, porque expresa en el verso 34, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido a mí. ¿Qué es lo que quiso decir Lea con esto? Ahora sí, con este hijo que voy a tener, mi esposo sentirá cariño por mí. Recuerda, estamos en este primer combustible tóxico que es la necesidad de amor. Fíjate, sería buena oportunidad que comiences a identificar si es que Dios te está llevando a esto, identificar en tu vida si quizás muchas de las cosas que haces, que pueden ser buenas cosas, de hecho, queremos que la connotación de todo lo que vamos a ver sea en este sentido, de cosas buenas, estén siendo motivadas por una carencia en ti de afecto, de amor, y que eso te lleve a hacer las cosas que haces. El segundo combustible tóxico que encontramos es a partir del capítulo 30, y vamos a dar lectura, por favor, desde el verso 1 y hasta el verso 8, y el segundo combustible tóxico que vamos a ver acá es la competencia. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto del vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Bilha su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftali. Este otro combustible creo que es tan dañino como los demás, pero creo que este particularmente es muy, muy dañino. Es venenoso, envenena el alma y el corazón de cualquiera que se mueve, pero que usa este combustible. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a Raquel, que comienza a ver que Lea, la hermana mayor, la primera esposa de Jacob, está prosperando en el sentido de que es madre. En los tiempos bíblicos, el no tener hijos o el ser estéril, de hecho también lo vemos en los tiempos en torno a Jesús y a los evangelios, o sea, 2000 años atrás, para ese entonces también, el que una mujer fuera estéril se concebía como si Dios estuviese en contra de la persona y maldijera a la mujer. La esterilidad en el pasado no era bien vista socialmente. Y entonces en este estigma, Raquel comienza a alimentar su corazón con este combustible de competencia. Y entonces dice el verso 1 que sintió envidia de Lea. ¿Qué es la envidia? La envidia es, a diferencia de la codicia, este ardor y esta frustración porque otra persona tiene algo que yo no tengo. La codicia se define más por desear lo que la persona tiene, pero la envidia tiene esta característica de hacer que te sientas mal porque otro prospera, porque otro avanza, porque otro tiene o porque otro simplemente es feliz. Y entonces eso se vuelve también un combustible tóxico. Y muchos comenzamos en algún momento de nuestra vida cuando vemos que otro avanza y decimos, pues yo creo que yo necesito lo mismo. Y entonces comenzamos a funcionar, comenzamos a hacer cosas, incluso, fíjate, en nuestro servicio a Dios, por competencia. En el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses,
Dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, sino más bien con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. La envidia y este anhelo por competir nos puede llevar a hacer cosas en nuestro servicio a Dios, cosas en nuestro servicio a los semejantes, cualquier tipo de obra buena, pero motivada por un espíritu no competitivo, de competencia insana. Fíjate, ¿a qué grado llegó Raquel? Que comenzó a chantajear a Jacob y le dijo, si no me das hijos, me quito la vida. Ese es el sentido de prefiero morirme, me quito la vida. Lo que ocasionó en Jacob este enojo y le dijo, bueno, ¿soy yo acaso Dios que cerró tu vientre? Y entonces Raquel recurre a un recurso que era común en aquellos tiempos. Una mujer o una esposa, ama de casa, podía, si es que la tenía, hacer maternidad a través de su esclava. Y si la esclava tenía estos hijos entre las rodillas de su ama, ese hijo se consideraba como hijo propio. Vimos esto también en el caso de Sarai, cuando le dijo a Abraham que se llegara a su esclava Agar, y este hijo Ismael en realidad era hijo de Sara, pero una vez que Sara después concibió, recordarás, desechó a Ismael, en fin, pero era una costumbre. ¿Esto qué representa? Quizás algo socialmente no era mal visto, pero ¿qué representa para nosotros hoy? Bueno, es cuando nosotros, con tal de competir y con tal de no quedarnos atrás, recurrimos a cualquier cosa para poder sobresalir, para poder avanzar, para no quedarnos atrás. Esta esclava, la esclava de Raquel, esta mujer Bila, puede representar para nosotros cualquier recurso artificial. Yo pensaba cuando meditaba en esto que la competencia se genera porque sentimos envidia, porque sentimos celos enfermos de lo que otro está logrando. Se vuelve un combustible tóxico. Pero yo pensaba, ¿qué sucedería si eso que hacemos lo hiciéramos en un lugar donde no hay nadie con quien competir? ¿Lo seguiríamos haciendo? Donde no hay nadie a quien tengo que mostrarle que yo también puedo. ¿Lo seguiríamos haciendo? Es, por ejemplo, aquel que es ambicioso, aquel que quiere tener más. ¿Por qué quiere tener más? Seguramente porque hay otros que tienen más que él y entonces no puedo quedarme atrás. Y es un combustible tóxico, porque no es quiero trabajar o quiero producir para suplir una necesidad en casa. No, quiero tener más porque hay otros que tienen más. Pero si esa persona estuviera en una isla solitario, donde no hubiera con quién competir, ¿qué haría? ¿Se limitaría a traer el sustento a su hogar o seguiría compitiendo? No competiría porque no hay nadie a quien envidiar. Bueno, fue el caso de Raquel y puede ser tu caso, puede ser mi caso. Combustibles tóxicos que contaminan y enferman. Quiero que me acompañes, por favor, a leer Santiago capítulo 3, verso 14. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, subraya esto, en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. En otras palabras, no se enorgullezcan porque están tratando de engañarse ustedes mismos. Verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen,
matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. ¡Qué pasaje! ¿Eh? Y déjame invitarte a que el resto de la semana regreses aquí a Santiago 3 y la parte del capítulo 4 que acabamos de leer y trates de desmenuzarlo y de analizarlo, profundizar en él, porque ahí Dios va a hablar mucho a tu vida acerca de lo que hoy estamos considerando. Santiago no le escribe al no creyente, no le escribe a un hombre o una mujer que no tiene ni idea de Dios y de su palabra, le está escribiendo a la iglesia. Te está escribiendo a ti, me está escribiendo a mí. ¿De dónde nacen nuestros conflictos? Es muy lamentable ver o pensar que, por ejemplo, en nuestro servicio a Dios se vea contaminado por una actitud así. Yo quiero dar más y quiero servir más, pero en realidad lo estoy haciendo porque veo que el otro está en su ministerio creciendo, prosperando, y yo también tengo que hacerlo. Combustible tóxico. Tan tóxico fue, regresamos a Génesis 30, que los nombres de los hijos que Raquel tuvo a través de su sierva Bilha fueron: el primero, en el verso 6, dice: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Dan significa él vindicó. Es decir, Dios me juzgó, dijo ella, no en el sentido de que Dios le condenó. Juzgar aquí es en el sentido de salió en mi defensa. Quiero que observes lo que te decía hace un momento, que Raquel, igual que Lea, está pensando que Dios está de su lado, no del lado del otro. Y entonces dice, este hijo se va a llamar Dan, porque Dios salió en mi defensa y como si dijera entre líneas, me halló justa, y entonces por eso ahora pude tener un hijo. No lo pudo tener, más bien forzó a su marido, y no sé qué tanto le forzó, pero obligó a su marido a llegarse y casarse y tomar a su esclava por mujer también. Ahora ya Jacob no tiene dos, solamente quería una, pero ya no tiene dos, sino ahora tiene 3 mujeres. Y los conflictos cada vez se van acrecentando más, creo yo, porque Jacob no tomó cartas en el asunto y no puso un freno. Pero no es el tema de hoy, Jacob, son esas mujeres y son esos combustibles tóxicos. Luego en el verso siguiente, en el verso 7, dice que concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo Jacob, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana. Quiero que observes aquí en esta frase el combustible en el corazón de Raquel. La NTV dice, he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. ¿Te das cuenta? La competencia, una competencia que, como leemos acá en Santiago 3, no deja nada, no deja absolutamente nada, sino un corazón desgastado, que siempre quiere ser mejor que los demás. Yo pensé, incluso si me permites llevarlo a ese plano, que en esto de la competencia y en esto de tener hijos de forma artificial, hablando yo de Raquel teniendo hijos a través de su sierva Bilha, en esta falta de aceptación de lo que nosotros somos, recurrimos de verdad a tantas cosas que lo único que hacen es lastimarnos, porque no encontraremos satisfacción en nada de ello. Estos 2 hijos que Raquel tuvo no lograron satisfacerla. Estoy venciendo, pero como si dijera, pero voy por más. Combustible tóxico. Vamos al tercer combustible tóxico, que es la opinión. Y eso lo tenemos en los versos 9 al 13. Dice el verso 9, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Lea ya había tenido 4 hijos.
creo que habría sido suficiente terminar su conflicto y su lucha, porque en esta primera etapa, cuando Lea tuvo sus propios hijos, el cuarto hijo fue Judá. Este cuarto hijo creo que pudo haber sido el fin en el conflicto interno de esta mujer, porque dijo, en esta ocasión alabaré al Señor y será su nombre Judá. Lo que daba a entender en ese primer fragmento de lo que hoy estamos leyendo, que Lea estaba entendiendo que por mucho que se esforzara y por mucho que tratara de avanzar, finalmente no lograría tener el amor y el aprecio de su marido. Y entonces cuando le pone a su hijo Judá, pareciera que comprendió que no importa que su marido no le reconozca, que su marido no le tenga en estima. Ella simplemente tendría hijos y daría gracias a Dios por ello. Pero cuando se despierta la envidia de Raquel, parece que Lea vuelve otra vez a contraatacar y entonces hace lo mismo que Raquel. Pues también yo tomaré mi sierva y se la daré a Jacob. Despierta también en ella la competencia, pero hay una adición en esta sección que es este combustible tóxico del cual te mencioné, que es la opinión. Estas luchas entre estas dos mujeres seguramente despertaron el interés alrededor, porque honestamente era como una telenovela, ¿no crees? Hoy por hoy, si se escogiera de la escritura un guión para una telenovela de estas mexicanas que son así trágicas y de verdad de tragicomedia, creo que esta sección nos ofrecería un guión perfecto. Si se pudiera obviamente entrar en detalles, imagínatelo como una novela y de verdad que sí da para eso. Pero entonces a Lea ahora le importa la opinión que las mujeres alrededor puedan tener de ella, a pesar de que ya había tenido 4 hijos. Pero ahora llegan 2 más y ella lo considera como una buena racha. Tan es así que el nombre de los hijos hablan o expresan esto. Y el nombre de Gad significa buena fortuna. El nombre de Aser significa dichosa. Porque entonces dice, las mujeres me dirán dichosa. Cuando nosotros funcionamos en torno a este combustible tóxico llamado la opinión, empezaremos a hacer las cosas solamente para ser vistos y para generar, a través de lo que se ve de nosotros, una buena opinión. El Nuevo Testamento nos habla también acerca de tener cuidado de cuando hacemos algo para ser vistos por los hombres. Jesús habló de la oración, habló también de la ofrenda. No ores para que seas visto por los hombres, para generar una buena opinión. No des para que seas visto por los hombres, para generar una buena opinión o una buena impresión de ti. También el apóstol Pablo dijo, no hagan nada para agradar al ojo, sino para agradar a vuestro Padre que está en el cielo. Todas estas cosas son las recomendaciones que Dios nos da para que tengamos cuidado de nuestras motivaciones, porque tan importante es la acción como la motivación. Hoy pudiéramos tener una buena acción, por ejemplo, y me permitiré usar un ejemplo externo. Por ejemplo, cuando son estas campañas de recaudación y de ayuda para hospitales, esta que se da cada año a nivel nacional. Muchas empresas dan aportaciones que, para quienes conocen un poquito de los números que manejan empresas como algunas de esas empresas, los donativos honestamente no corresponden en absoluto a los ingresos o a las cantidades que generan estas compañías. Pero se dan estos cheques por una razón, en muchas ocasiones. No puedo juzgar absolutamente a ninguno, pero pues es quizás lógico, ¿no? que uno piense que muchos de estos cheques obedecen a la fotografía. Voy a dar un cheque de esta cantidad y lo dio la empresa tal, pero es necesario que salgamos en la foto para generar una buena opinión. Quizás, y lo he pensado en más de una ocasión, quizás un comercial les salga más caro que la donación que ellos dan. Pero bueno, dan una donación y pues, es un comercial sin ningún costo. Dejemos a las empresas y hablemos de nuestro corazón. ¿Cuántas de las cosas que hacemos no tienen este combustible?
que nos llevan a hacer las cosas, pero solamente son generadoras de opinión. Queremos tener una buena imagen ante las personas que están a nuestro alrededor. Vamos al cuarto combustible tóxico y lo tenemos ahí en los versos 14 al 21. Vamos a hacer la lectura y dice: fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo por la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. El cuarto combustible tóxico que tenemos aquí es el reconocimiento. Fíjate que me doy cuenta una y otra vez de este combustible tóxico, insano y enfermizo en la vida de muchos de nosotros, sobre todo en nuestro servicio a Dios. Entiendo, de verdad lo entiendo, que todos necesitamos en cierta medida, y hablo de la medida elemental o básica, que se reconozca cuando haces algo bien, que papá, mamá reconozca que hiciste algo bien, que el profesor de la escuela reconozca que avanzaste, que tu patrón en el trabajo reconozca que hiciste algo que quizás no le pediste, pero que lo hizo y estuvo bien. Y en la iglesia, que el pastor, que el director, que el líder, que el maestro reconozca que hicimos algo y que lo hicimos bien. Esto es en cierta medida necesario. Todos necesitamos esta aprobación, ¿no? La necesidad de ser aprobados es algo que es intrínseco en la naturaleza humana. La tenemos desde que nacemos. El niño desde chiquito está esperando que papá, que mamá le aprueben, le reconozcan. El problema es cuando esto va al extremo de ser tan necesario que no podemos hacer nada sin reconocimiento. Y entonces llegamos muchos de nosotros a Cristo así, con una necesidad desproporcionada de reconocimiento, porque hay un vacío en nosotros, porque quizás el contexto de nuestra niñez, de nuestra adolescencia fue de una falta de aprobación. Quizás papá, mamá, en lugar de aprobarte, siempre decían que estabas mal, que eres un tonto, que no sabes, que nunca lo vas a lograr, etc. Y venimos con esos traumas, pero necesitamos, para poder funcionar, necesitamos de un combustible llamado reconocimiento. Y entonces, si el maestro no me reconoce, si el jefe no me reconoce, si el pastor, si el director no me reconocen lo que hago, entonces me deprimo, me entristezco, me enojo, me molesto, porque nadie está reconociendo lo que estoy haciendo. Algo así es lo que encontramos en esta sección, y este es un combustible que sí nos hace funcionar. Seguimos haciendo las cosas, pero esperando ahora reconocimiento. ¿Qué tenemos en esta sección? Tenemos que Rubén, este hijo de Lea, no tendría más de 5 o 6 años, era apenas un niño, fue al campo, era el tiempo de la cosecha de los trigos, y encontró mandrágoras. Las mandrágoras se dan es una planta aromática que da un fruto muy parecido a la manzana, pero que históricamente tienen esta característica de ser afrodisíaca y también ser o incluso catalogada como narcótico porque es una especie de placebo. Quedándonos en esta connotación de lo afrodisíaco, cuando Rubén encuentra mandrágoras en el campo,
Raquel lo sabe. Y entonces va inmediatamente con su hermana Lea y le dice, dame de las mandrágoras de tu hijo. Pudiéramos hacer aquí la suposición de que si ya se sabía o se creía que eran afrodisíacas o que tenían ciertas características en cuanto a la fertilidad, que pudiera ser eso lo que motivó a Raquel a hacer lo que hizo en esta ocasión. Y Lea le hace un reclamo, y es un reclamo hasta cierta manera justificado, porque le dijo, ¿no te fue poco quedarte con mi marido? Esto nos hace, y el contexto, deducir que Jacob ya no vivía con Raquel, se había instalado en la tienda o en la casa de Raquel, la segunda esposa. Y digo la segunda esposa porque el hecho de que Jacob se haya casado con Lea, esto implicaba que Lea era la señora del hogar, que Raquel era la segunda esposa y que las esclavas eran las concubinas o las mujeres, simplemente por así llamarlas, de Jacob. Pero el hecho de que Jacob viviera con Raquel, esto causó en Lea una afrenta impresionante. La mandó literalmente a la lona, ¿no? Por eso ella hace este reclamo. ¿No te ha sido poco que me has quitado a mi marido y ahora quieres quitarme mis mandrágoras? En capítulos más adelante, ya casi al final, creo que es por ahí del capítulo 39, vamos a ver que Jacob, cuando sepultó a Lea, la sepultó en la misma cueva en la que estaba sepultado Abraham, su abuelo, con su abuela Sara, en la que estaba sepultado Isaac, su padre, con Rebeca, su madre, en la que sería sepultado Jacob y Lea también. Raquel no pudo ser sepultada ahí porque esa tumba correspondía a los patriarcas y a sus esposas, su primer esposa. El lugar que Lea tenía legalmente era un lugar superior al de Raquel. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que hay una negociación nefasta. Hay una motivación y hay un combustible, digamos, como usando las palabras que leímos en Santiago 3, diabólico, carnal. Raquel le dice, pues mira, te intercambio las mandrágoras de tu hijo por una noche con Jacob. Era el esposo de Lea. Y Lea entró en esta negociación y le dijo, va, te lo alquilo. Jacob regresa del campo, Lea sale a su encuentro y le dijo, esta noche duermes conmigo porque te alquilé por las mandrágoras de mi hijo. De hecho, sigo sin entender qué está pasando con Jacob en esta historia. Es cierto que tenemos aquí a estas mujeres en esta competencia y en este combustible tóxico que las hace funcionar, pero Jacob brilla por su ausencia. A él solamente le dicen qué es lo que tiene que hacer y él lo hace. Y bueno, cuando le dice Lea, llégate a mí esta noche, pues obviamente es un eufemismo que está definiendo un acto sexual. Y entonces Jacob duerme con ella aquella noche y concibe, Lea concibe, y entonces dice el verso 17, oyó Dios a Lea. Bueno, quizás te tenga que repetir lo mismo que hace un momento y discúlpame que sea reiterativo, pero este oyó Dios a Lea no significa que Dios está de acuerdo con todo esto, sino que simplemente Lea en su clamor y en su petición de Dios, concédeme otro hijo, Dios la escuchó y le concedió otro hijo. Más no, la interpretación que Lea le dio es correcta. Su interpretación fue, ahí dice el verso 17, concibió al quinto hijo a Jacob y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, y por eso llamó su nombre Isaacar. Y Isaacar significa recompensa. ¿Tú crees que Dios estaba recompensando a Raquel, a Lea, por haberle dado a Jacob a su sierva también por mujer? Claro que no. Pero hay en Lea este combustible insano de necesidad de reconocimiento, porque en el hijo siguiente tiene un sexto hijo. En el verso 19 dice que le dio un sexto hijo y dice, Dios me ha dado una buena dote. 6 hijos más 2 que tuvo a través de la esclava, 8 hijos. Cuando Lea vio todo esto, dijo, Dios
me ha dado una buena dote, por eso ahora mi marido morará conmigo. ¿Cuál era el combustible en estos dos últimos hijos de Lea? El reconocimiento. ¿El reconocimiento de qué? De que yo soy la señora del hogar, de que yo soy la esposa, de que nadie me va a quitar mi lugar. Por eso mi esposo va a regresar a vivir conmigo, porque le he dado una buena dote de hijos. En una ocasión, honestamente no soy fan de las telenovelas, pero vi no sé si vi un episodio, la verdad no me acuerdo, pero vi un episodio, un breve momento en una telenovela que se llamaba Betty la Fea. Recordarás, ni me acuerdo cómo se llama la actriz. ¿Cómo se llama la actriz? Angélica Vale. Tengo un apuntador aquí que se sabe de telenovelas. Angélica Vale salía ahí y entonces en esa escena están en una oficina y tú sabes, pues es Betty la Fea, pero ahora creo que era directora de algo, no sé. Y entonces hay por ahí alguien que está compitiendo con ella y esta otra persona, recuerdo que se sienta en la silla del director, o en este caso de la directora. Y pues Betty llega ahí y ve que su silla está ocupada y entonces ella ocupa otra silla ahí en la junta. Y entonces alguien le dice, tú deberías sentarte allá, porque esa es la silla del director. Y entonces Betty la Fea dio una respuesta, de verdad, que se me quedó grabado porque esto puede aplicarse en muchos sentidos a la vida. Ella dijo algo así como, la silla del director es la silla en la que yo me siente. ¡Pum! ¡Puf! ¡Qué respuesta! Combustible sano, combustible que te hace funcionar, pero que no despierta en ti el deseo de reconocimiento. Simplemente sabes quién eres. Para nosotros como creyentes sabemos quiénes somos en Dios y no necesitamos el reconocimiento de nadie. Y cuando hagamos algo, lo hacemos no para agradar a los hombres, para agradar a Dios. Si alguien me lo reconoce, bien. Si no me lo reconocen o incluso ni me lo agradecen, pues no importa, porque estoy haciéndolo con la intención correcta. Pero si mi motivación y mi combustible es el reconocimiento, me voy a frustrar muy seguido. No te creas que lo he logrado. Me frustro muy seguido cuando de repente no recibo reconocimiento por algo que hice, pero trato en ese momento de doblegar mi carne y decir, Señor, lo estoy haciendo para ti, por ti. Ayúdame a alinear mi corazón, mi pensamiento hacia ti y no permitas que caiga yo en la trampa, porque somos humanidad y todos podemos ser presas de esto. Vamos al quinto y último combustible tóxico que te quiero mostrar en esta sección y la tenemos en el verso 22 al 24. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Cuál es el quinto combustible tóxico? Bueno, es la insatisfacción. La insatisfacción se puede volver un combustible que te hace andar, porque nunca estás satisfecho con lo que tienes, con lo que haces, con lo que eres, y como siempre queremos más y más, porque somos como la mujer samaritana que va a aquel pozo y se encuentra con Jesús, y Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y luego cuando le dice, ve y trae a tu marido, ella le dice, pues no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, porque 7 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es el cuadro perfecto de la insatisfacción. Bueno, la insatisfacción también se puede volver un combustible. ¿Cómo lo vemos aquí en esta sección? Bueno, finalmente dice que Dios se acordó de Raquel. Cuando dice que se acordó de Raquel, no es que se había olvidado de ella, sino que esta expresión denota que Dios oyó el clamor y la oración y el ruego y la súplica de Raquel. Y Dios en su bondad, en su favor y en su misericordia le concedió este hijo. Como Dios concede muchas veces nuestros deseos, nuestros anhelos, a veces hasta nuestros caprichos. Dios es bueno. Pero nosotros
Parece que como alguien dice por ahí, no tenemos llenadera. Y somos un costal de insatisfacción. Dios le concedió a Raquel tener por fin un hijo de su vientre. Y entonces ella exclama, Dios ha quitado y me afrenta. Y en esto creo que tiene toda la razón. Es justificable porque socialmente ella se sentía así, afrentada, se sentía deshonrada. Dios finalmente había, en su misericordia, en su gracia, le había concedido tener hijo. Pero ¿sabes qué? Le pone por nombre José. Y José significa que me añadan otro más. Dime tú, creo que el nombre para este hijo debió haber sido uno relacionado con Dios quitó me afrenta. No sé cómo sonaría en la lengua hebrea, pero creo que habría sido un mejor nombre. Pero ponerle José habla del combustible que había en ella durante estos 9 meses de gestación. Esos 9 meses en los que debió haberse regocijado y dado gracias y haber dado fin a este conflicto interminable con su hermana y consigo misma. Llega el momento del nacimiento y dice, quiero otro, porque no estoy satisfecha con lo que he recibido. 5 combustibles tóxicos con los que quizás tú te identificas el día de hoy. Si no con todos, pues por lo menos con alguno de ellos. Yo me identifico con más de uno. Y creo que necesitamos ir a la cruz, ir a los pies de Cristo y reconocer primeramente que quizás si hemos identificado en nosotros que estamos moviéndonos en base a estas carencias interiores y a estos desórdenes en nuestros corazones y en nuestro espíritu, necesitamos rendir de verdad el alma delante de Él y pedirle primeramente, creo que es algo que tenemos que hacer a partir de este momento, pedir a Dios que nos revele. Señor, revélame, hazme saber si muchas de las cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo para ser visto, porque necesito reconocimiento, porque me interesa la opinión de los demás, porque estoy insatisfecho. Dime qué es lo que me mueve a hacerlo. Una vez que Dios comience a revelar a tu vida, pues creo que no se tratará de tapar un hoyo destapando otro. Dios lo que quiere es arreglar tu vida en todo sentido. Y quiero terminar leyendo contigo Filipenses capítulo 1, verso 21. Es un pasaje que todos conocemos, que quizás hasta sabemos de memoria, pero que para muy pocos de nosotros pudiera ser una realidad. El apóstol Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Necesitamos tú y yo encontrar como motor, como combustible, como motivación de nuestras acciones a Cristo. Que todo lo que hagamos, que en todo lo que hagamos sea esta la fuerza, el impulso que hay detrás y que sea lo que nos lleve a hacer todo lo que hacemos, porque entonces estaremos funcionando con un combustible que no nos intoxica, que no nos daña, sino que al contrario, es un combustible que cada vez que pase por dentro de ti, te va a sanar, te va a alinear, te va a arreglar. Cuando la Escritura o cuando el apóstol Pablo menciona en algún otro pasaje, por ejemplo, dice a los empleados, dice, hagan las cosas como para el Señor y no como para los hombres. Esto nos da una idea de este combustible del que te hablo. No esperes el reconocimiento de nadie, no esperes la buena opinión de nadie, no esperes satisfacerte en nada ni en nadie. Que sea Cristo el centro de tu existencia. Te invito a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro y si quisiera orar contigo y por ti, porque creo que lo que Dios ha hablado hoy en nuestra vida, en nuestro corazón, necesita caer más profundo. Si está en tu mente, necesita realmente caer a tu corazón. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias por hablar a nuestros corazones y por ilustrarnos a través de esta historia, quizás mi propia realidad. Yo quiero, Señor,
pedirte que a lo largo de estos días, de las semanas, de los meses, de los años y de lo que me reste de vida, que no dejes de mostrarme si hay cosas que me motivan, que son insanas, que obedecen a rivalidades, que obedecen a contiendas, a envidias, a competencia. Porque quiero hacer las cosas, todo lo que haga, aún aquellas cosas que son precisamente el servicio a ti, sino que tienen que ver con mi trabajo, con mis relaciones interpersonales, con mis amistades, con mi esposo, mi esposa, mis hijos, que todo lo que haga tenga como combustible tu presencia en mí. Porque entonces no estaré haciendo las cosas esperando algo a cambio de ninguna otra persona, sino que lo haré única y exclusivamente para que tú seas glorificado en aquello que yo hago. Te pido por mis hermanos que están escuchando esta palabra o viendo esta transmisión. Señor, habla a nuestras vidas y trae sanidad a nuestros corazones. Suple tú nuestras carencias, sana nuestras heridas. Ayúdanos también, Señor, a reconciliarnos con nuestro pasado, con aquellas cosas que quizás hoy son el motor, porque quizás algunos están enojados con papá, con mamá, y ese resentimiento es lo que los hace funcionar hoy. Yo te pido por todos y cada uno de ellos, te pido por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes, que quizás están viviendo algo similar y están tomando hoy decisiones, pero tienen como combustible tóxico precisamente esas heridas, esas palabras que lastimaron, que pesan sobre sus hombros. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sane estos corazones. Gracias te doy por todo y gracias por este tiempo que nos das en torno a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Sé paciente. Esta cuarentena se ha extendido. Para muchos es difícil en lo laboral, en lo económico, en lo emocional. Pero Dios con nosotros. Dios es bueno. Bendiciones. Dios nos ha dado una familia extendida por todo el mundo. Aquí una muestra de esta gran familia que somos. Hola, familia de Semilla Ensenada. Yo os escucho desde Barcelona y desde aquí os envío un saludo muy grande y en especial al pastor Juvenal, a su familia y a mi querida amiga Ana. Espero que estéis todos bien. Bendiciones. Adiós. Hola familia Semilla Ensenada. Les enviamos un fuerte abrazo desde Terraza, Barcelona. Somos Azucena. Daniel. Gracias, pastor, por las prédicas del Génesis de Daniel. Muchas gracias. Bendiciones. Adiós. Adiós. Hola iglesia, ¿cómo están? Quería mandarles un saludo desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo grande para toda la comunidad de Semilla Ensenada. Gracias por compartir sus mensajes y por ser de bendición para todos los que los escuchamos. Un beso. Hola, soy Esteban. Soy Patricia. Hola, soy Luis Gerardo. Somos la familia Ruiz Chávez, de acá de Querétaro, en la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Mandamos un abrazo a los hermanos allá a Semilla Ensenada y que el Señor siga edificando esa gran comunidad de cristianos. Bendiciones. Bendiciones. Bye. Bye. Hola. Hola. Hola familia semillosa, les mandamos un saludo desde acá de la ciudad de Temecula, California. Somos la familia Hernández, les mandamos un saludo muy fuerte y esperamos verlos pronto. Sí, que no sea la única vez que les mandamos un saludo así, pero queremos un día estar ahí presentes y saludarlos a todos, ya que por medio del internet es como disfrutamos de los servicios, pero esperamos un día pronto verlos por allá. Dios los bendiga a todos, hasta luego. Bye. Volvemos a recordarles que si está en tus posibilidades poder ofrendar, lo hagas a través de estas cuentas. Damos por terminado nuestro tiempo de transmisión. Llevemos en nuestras oraciones las peticiones mencionadas. Y recuerda que la iglesia no es el templo, la iglesia somos todos. Bendiciones y nos vemos cada uno en su semilla en casa.